Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Arte y Literatura en la Cultura Digital, que se realiza en el marco de la celebración de los 40 años de la Dirección de Posgrado e Investigación y los 30 años de la Coordinación de Planeación Curricular. Nos sentimos muy honrados con la presencia del hermano Enrique González Álvarez, nuestro rector de la universidad, de nuestros vicerrectores y demás autoridades que nos acompañan. También le damos la bienvenida a los miembros de la Red de Universidades Lasallistas de México, que nos siguen desde la plataforma Blue Jeans. El día de hoy tenemos el honor de presentar a nuestro conferencista, el doctor Alberto Ruiz Sánchez Lacy, de quien me permitiré leer su semblanza. El doctor Alberto Ruiz Sánchez nació en la Ciudad de México, pero a través de sus relatos pertenece al mundo. Ha estado en más de 400 ciudades. Vivió en París durante 8 años, donde estudió con profesores de la talla de Roland Barthes, Michel Foucault, Gilles Deleuze. Terminó un doctorado e hizo como editor y escritor. Desde hace más de 30 años, codirige con Margarita de Orellana la revista Artes de México, que ha obtenido más de 150 premios nacionales e internacionales en el arte editorial. En 1988, con su primera novela, Los Nombres del Aire, recibió el más importante premio literario de México, el Premio Javier Villaurrutia. De 1984 a 1987, fue jefe de redacción y editor de la revista Vuelta, dirigida por Octavio Paz. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y distinguida además por la Fundación Guggenheim en Nueva York, el Sistema Nacional de Creadores en México, la Fundación Tinker a través de la Universidad de Stanford de California, entre otros más. El gobierno de Francia lo condecoró como oficial de la Orden de las Artes y de las Letras. Recibió el Premio Nacional de Artes y Literatura 2017, la más relevante distinción que se otorga en México a los creadores por su trayectoria. Imparte conferencias en Europa, África, Asia y América. Ha sido varias veces profesor invitado en la Universidad de Stanford y durante 5 años dirigió el seminario taller de Creative Non-Fiction en Banff Center for the Arts, en Canadá. Entre sus libros más recientes encontramos Elogio del Insomnio, Decir es Desear y El fabuloso Quinteto de Mogador. Su blog, Cuaderno Abierto, es uno de los blogs literarios más frecuentados, con asiduos de 126 países solo en Facebook, donde varias páginas siguen su obra de escritor y editor. Le damos la más cordial bienvenida y le cedo la palabra al doctor Alberto Ruiz Sánchez. Bueno, creo que tengo aquí como estoy muy miope, ¿no? Ya, creo que funciona, ¿no? Sí. Bueno, antes que nada, mi agradecimiento por esta invitación. Para mí es una gran alegría estar aquí de nuevo. La última vez estuve con Roberto en una inauguración enorme, ¿no? En la que estuvo también el rector. Y me siento especialmente alegre y honrado de que esté aquí el padre Govela, que ha sido amigo y cómplice de varios proyectos en León, que tiene un museo de arte fabuloso y además es un museo que es vanguardia en descubrimientos para la historia del arte y al mismo tiempo vanguardia en la manera pedagógica de presentarlo al público. Está en medio del campus y es de verdad un ejemplo para México. Y juntos editamos un libro sobre un pintor nepomuceno que Artes de México, la revista que yo dirijo, descubrió exactamente hace 50 años. Un historiador de arte, Gonzalo Obregón, ya murió hace muchos años,
hizo el primer descubrimiento de este pintor que vivió en León, muy importante, y 50 años después pues ha habido muchísimos descubrimientos más y por primera vez se reunió toda su obra en La Salle, ¿no? La Salle ahí ha quedado para todos los medios de la historia del arte como alguien que ha puesto una pica en Flandes para demostrar que se puede avanzar muchísimo modestamente desde un rincón aparente del país haciendo un descubrimiento estelar y muy central. Y bueno, por eso me siento muy, muy halagado de estar aquí, que ahora además estás en Ciudad de Nezahualcóyotl, ¿verdad? Trabajo también pesado y muy importante, ¿no? Y bueno, quiero agradecer especialmente la invitación que me ha hecho el maestro Gómez Villanueva. Él me dijo que le importaba que yo hablara sobre todo de estudiantes, pero veo que hay más profesores que estudiantes, ¿verdad? Así es que yo más bien debería venir a aprender de ustedes. Me siento más estudiante y les agradezco mucho realmente la invitación y su presencia. Me dijo el profesor Gómez Villanueva que quería que hablara de mi oficio o de mis oficios, como ya lo dijo muy generosamente en su presentación. Yo me dedico a la vez a la edición y a la escritura. O sea, mis dos trabajos tienen que ver con hacer libros. Libros que yo escribo por una parte y libros que escriben los demás, pero que yo dirijo el rebaño de escrituras hacia un campo del que les voy a hablar. Pero él me habló muy especialmente del interés que él tenía en que mencionara la relación que tienen estas dos actividades y sobre todo mi actividad de escritor con la era digital. Me dijo que le impresionaba lo que yo hacía en redes y eso, y la verdad se lo agradezco porque uno nunca sabe realmente qué tanto es ilusión la retroalimentación que dan las redes, ¿no? Esta invitación a relacionar el oficio de escribir con las redes me lleva por muchos caminos. Voy a empezar por hablar por la parte de escritor. Siempre que hablo para estudiantes, digamos, bueno, ya no fue el caso, pero parece que por streaming algunos pueden verlo después y además quedará en Facebook, ¿no? Ahora esa es una de las ventajas, que todas las conferencias se quedan y nadie puede ya negar lo que dijo, ¿no? Siempre hay la edición, pero cada vez hay menos edición, así es que ni modo. Me lleva a recordar el momento en el que yo comenzaba a tener el deseo de ser escritor, por una parte. Y por otra parte, yo comenzaba a tener una preparación universitaria. O sea, yo pertenezco a una época muy antigua, en la cual las computadoras, incluso, digo, los rectores que son más jóvenes que yo creo que les tocó ya una época posterior, pero a mí me tocó una época en que las computadoras no se llamaba, estudiar computación no se decía, se decía cibernética. Y en la universidad donde yo estudié, que en esa época la carrera que yo quería estudiar era una carrera que reuniera a la vez cine y escritura, periodismo y televisión. Esa carrera se llamaba Ciencias y Técnicas de la Información. Nada más se enseñaba en una universidad. La había inventado el padre Villaseñor 4 años antes, no existía en ningún otro lugar. El término estudiar comunicación vino muchos años después, pero casi como 15 años después. Y el director de esta escuela, cuando yo entré, era el padre Cortina, que era muy moderno porque estudiaba mercadotecnia, y él tenía un lema: si es materia, la llevamos. Y entonces teníamos miles de materias a todas horas, incluyendo los sábados, lo cual hizo que, por ejemplo, muchos años después, cuando yo me fui a estudiar a Francia, simplemente con las materias de filosofía que llevábamos en la carrera de comunicación, tuve que hacer solamente 2 materias más y ya me daban la licenciatura. Pero lo mismo con psicología, con lo que fuera, ¿no? Entre otras, con las clases de cibernética.
Entonces, en las clases de cibernética íbamos a una especie de refrigerador de carnes. Y lo de carnes es exageración, pero lo del refrigerador sí. Era unos refrigeradores de pared inmensos, donde había unos rollos que estaban 24 horas dando vueltas, y ahí se procesaban los datos después de que nosotros, que habíamos aprendido a programar COBOL, que era el método, perforábamos tarjetas. El lenguaje binario sigue siendo el mismo que se utiliza ahora, pero teníamos que perforar tarjetas y perforábamos como 150 tarjetas para procesar una encuesta, algo así como de 10 preguntas. Era increíble, ¿no? Y la universidad presumía la enorme capacidad que tenía esta computadora, que llegaba a procesar 150K. O sea, ni siquiera un mega, ¿no? Era increíble. Y desde entonces ya comenzaba, digamos, el interés de los jóvenes por la tecnología y ya comenzaba a hablarse. Estudiábamos muchísimo a un teórico que se llamaba McLuhan, que decía, el medio es el mensaje, y eso era muy revolucionario en su momento, sin saber que eso mismo ya lo habían dicho los jesuitas en su invención de la iglesia barroca, en la cual la iglesia barroca tenía un principio fundamental. La iglesia era lo que nosotros llamaríamos ahora una máquina de multimedia. Ustedes entran a un lugar donde todos los altares laterales están echados sobre la gente, los retablos casi ponen volando a los santos. Hay una forma geométrica que se llama estípite, que es una pirámide invertida para que los santos puedan casi estar encima de la gente. El teatro es todos los feligreses. Y aparte hay la música, el incienso y el ritual. Y algo muy importante es que la arquitectura misma, pero esto que les voy a contar viene desde el gótico, no solamente, pero el barroco lo quiso llevar a un extremo. Algo importantísimo de Notre Dame, y que no todos los nuevos proyectos de restauración de Notre Dame están tomando en cuenta, es que entrar al templo gótico implicaba una dramaturgia, o sea, un teatro de la luz. Uno entra, el templo gótico, que es una renovación del templo románico, empieza a utilizar un tipo de arco, que es el arco ojival, que tiene esta manera, porque las ventanas cuadradas no distribuyen el peso del techo hacia los lados, mientras que el arco gótico hace que un peso muy grande se distribuya mejor en la parte cimentada del templo, y aparte tiene los contrafuertes. Y entonces permitía que entrara la luz. En el templo románico casi no podía entrar la luz. El muro tenía que sostener los techos, tenía que ser un muro muy sólido, ventanas muy pequeñitas. Y viene el gótico, que además es una invención no de los arquitectos profesionales, sino de los arquitectos nómadas. Esto lo estudia Gilles Deleuze, que me mencionabas ahora en la... Y entonces los arquitectos nómadas, con el afán de solucionar un problema concreto, inventan estos arcos y lo hacen para un sacerdote que era constructor y teólogo. Y él hace que el edificio mismo sea una teología. Es decir, que nosotros entramos al templo y empezamos a cruzar zonas de sombra y zonas de luz, donde están las ventanas, otra vez sombra y otra vez luz, y la luz va creciendo hasta llegar al sitio más importante del templo, que es el sitio donde se cruzan los dos cuerpos del templo. El templo es como una cruz. Y el lugar más importante no es al fondo, es donde se cruzan. Ahí es donde está el altar. Y en el altar, ¿qué sucede? El sacerdote levanta el pan, la hostia, y se convierte en el cuerpo de Cristo. Es decir, el momento culminante del rito sucede en el lugar donde el arquitecto planeó que va a estar la luz natural más intensa.
Entonces, la distribución de la luz en el templo, la arquitectura del templo, todo está en función de un principio importantísimo que es el punto culminante ritual. Pero también, ya en el templo barroco, con un principio fundamental del barroco, que se puede llegar a Dios no solo a través de la palabra revelada, no solo de el contenido de las palabras, sino a través de las sensaciones. Es decir, la máquina de sensaciones, que ahora diríamos multimedia, que es el templo barroco, nos lleva a tener la sensación de trascendencia. Nos llega a experimentar la trascendencia, que es ese momento de la transformación del cuerpo, del pan en cuerpo de Jesús. Y esa culminación en el templo barroco está hecho de sensaciones. Por eso la importancia y el paralelo de mucho del mundo digital y lo que la gente cuando ahora va a una discoteca y ponen así la música y las luces ensordecedoras, a veces está sin ton ni son, pero cuando está organizado por un dramaturgo, por un artista, si algunos de ustedes han ido a espectáculos multimedia, pues tiene que ver con una idea de algo que se quiere comunicar a través de las sensaciones. Es decir, entre algunos de los principios más antiguos que tenemos de arquitectura, de las artes y el mundo cibernético hay paralelos increíbles. Hasta hace poco, nosotros leíamos en las computadoras, recuerdan, bajando el rol. Ahora ya se puede leer volteando las páginas, pero antes era como un rollo largo y todavía en muchas computadoras. ¿Qué estábamos haciendo al leer así en las computadoras? Estábamos recuperando el principio antiguo de leer en rollos. ¿Saben que antes del libro, los libros existían en rollos? Muchas de la biblioteca de Alejandría era un gran depósito de rollos. Y las computadoras comenzaron a leer con rollos. Hasta hace muy poco han comenzado a imitar al libro. Nos encontramos todo el tiempo con que los grandes descubrimientos tecnológicos están recuperando prácticas humanas que son muy antiguas y que muchas veces son instintivas. Déjenme ir de un extremo, del extremo de lo divino, al extremo de lo animal. ¿Ustedes tienen perros? ¿Algunos de ustedes tienen perros? ¿Los sacan a pasear? ¿Se han dado cuenta que los perros sociabilizan oliendo lo que los otros perros han dejado en la banqueta? Esta idea de que el perro solo orina para marcar territorio se ha demostrado que es muy limitada. El perro hace mucho más que marcar su territorio. Está sociabilizando. Yo saco a mi perro en la banqueta, a veces huele, a veces hace y a veces no hace. ¿Qué está haciendo el perro cuando le doy la vuelta en la mañana? Está haciendo su Facebook. Él va oliendo y va revisando todo lo que pusieron los demás. Y si algo le gusta, pues le echa un like, que es una orinada pequeñita, ¿no? A veces postea grande y tengo que recogerlo. O sea, muchísimas de las cosas que impresionan tanto del mundo cibernético son cosas elementales que nosotros, no solamente como especie, usamos todos los días. Y entonces, perder esta intimidación que a la gente le da la tecnología es algo muy, muy, muy importante. Cada vez que yo aprendo algo nuevo de los programas y de las computadoras, recuerdo que cuando yo comencé a encargarme de una pequeña empresa editorial, me propuse aprender todo lo que yo podía de las leyes fiscales. Me aprendí toda la reforma fiscal, imagínense, fue hace muchísimo tiempo. ¿Y qué pasó? Pues que me la cambiaron como a los 6 meses.
Bueno, lo mismo pasa con la tecnología. Lo que no cambia finalmente es el principio de que todos estos instrumentos están para que recuperemos muchas de las dimensiones humanas de trascendencia o de animalidad que todos ejercemos. Porque lo mismo que hace el perro es lo que nosotros hacemos visitando Facebook y Twitter y todo lo demás. En Twitter hay algo, un carácter distinto, que a la gente también le impresiona además. La gente cree que se entera de las cosas por Twitter, cree que es la gran noticia. Y algo fundamental es tener conciencia de que lo que sucede en el mundo del Twitter son rumores. Los rumores pueden llevar noticias verdaderas, pero también noticias falsas. Tener la templanza para saber que lo que corre como noticia en Twitter es un rumor. Rumor. No dice voy a leer las noticias en Twitter, voy a leer los rumores en Twitter. Eso a todo mundo lo asentaría muchísimo. Que la gente que se pelea en Twitter, pues son chismosos peleándose por rumores, porque mi rumor es más verdadero que el tuyo, porque tú, o sea, la gente que se insulta, pues es eso, es como los lavaderos. Pero hay que tener conciencia de eso, y hay que tener conciencia también de que muchas veces las noticias verdaderas también corren mejor en los lavaderos. O sea, también del lodo, del límulo, viene la posibilidad de construir. También los ladrillos están hechos de tierra. Entonces, toda esta actitud ante los nuevos medios es fundamental para saber y sentir que podemos hacer mucho con ellos, que hay que tratar de aprender a hacer lo más que podamos con ellos, pero que al mismo tiempo hay algo más. En los años en que yo comenzaba a ser estudiante de cine, periodismo, televisión, radio, llegó a un centro cultural que era muy activo en la Ciudad de México, el Centro Cultural Benjamin Franklin, que trae de la Embajada de los Estados Unidos, que tenían una biblioteca fabulosa que después cerraron, porque la gente tiene la tendencia a cerrar las bibliotecas. Hacen estudios de mercadotecnia y cierran las bibliotecas si la gente no vio los libros mucho tiempo, o si les cuesta más cara la renta, en fin, otros criterios. Y entonces llegaron unos cineastas que eran vanguardia, porque utilizaban las computadoras estas inmensas de refrigerador para hacer películas. Y entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues que eran como unas películas animadas en las que la máquina dibujaba. Todo eso que a nosotros ya nos parece, pues sí, una máquina dibujaba, que en 1970 era una revelación. Hay una máquina creando una cosa y eso se convierte en una película. Y había una discusión que a mí me parecía muy importante. El descubrimiento técnico no necesariamente implica un descubrimiento estético. Es decir, puede haber una película muy avanzada en la mecánica de los dibujos, pero eso no implicaba que fuera una maravillosa película. Se necesitaba la creatividad de alguien para poder hacerlo. Ahora ya hay el desarrollo de las inteligencias artificiales, ya hay hasta la duda de hasta dónde puede llegar la creatividad de la máquina. Pero sigue existiendo esa enorme diferencia entre el descubrimiento tecnológico tal cual y el descubrimiento estético. Aquí vamos a otro campo. ¿Qué significa que haya un descubrimiento estético? Un descubrimiento estético significa que hay algo que trasciende los medios, que va más allá de la mecánica de los medios. Cuando los historiadores del arte comienzan a darse cuenta de que hay una enorme diferencia entre el notario y el escritor, que ahora nos parece tan evidente, pero antes no lo era.
para mucha gente, alguien que escribe es notario y alguien que escribe cualquier otro tipo de escritura es otro tipo de notario. ¿Qué quiere decir? Que le están dando importancia a los escritores, que nosotros ahora llamaríamos de invención literaria, solamente por la realidad de la cual dan testimonio, sin tomar en cuenta que la dimensión humana que nosotros podemos imprimir a los medios va mucho más allá de ser relatos realistas de un tiempo, de un momento o de una situación. Reducir la creatividad de lo que se escribe a ser reflejo de una realidad, como lo han querido algunos regímenes. Había el dogma en la época de la Rusia estalinista, había el dogma del realismo socialista. Se medía, y era, bueno, es todo un problema mucho más complejo, pero se medía el grado de realidad que representaba eso. Eso pasa en diferentes momentos de la historia. Pasa cuando la gente le reprocha a un libro que no esté hablando de la realidad local. ¿Por qué inventas? ¿Por qué hablas de otros países? ¿Por qué no estás hablando de tu país aquí y ahora? ¿Por qué no haces novela del narco? Todos tienen que hacer novelas del narco. El que no haga novela del narco es mal mexicano. Bueno, esto, que suena ridículo, existe. Y tiene que ver con exigirle al artista, al que escribe algo más que lo que hace un notario, que sea notario. Es muy importante el trabajo de notarías. Nos permite saber qué sucede. Una buena parte de la historia del arte se ha podido dilucidar gracias a los archivos de notarías. Sabemos quién hizo tal retablo, en fin, ahí están los contratos. Pero ahí está toda esta otra dimensión. Y entonces, todo el tiempo, esta tensión entre dar cuenta realmente de las cosas, es trabajar con la técnica más efectiva y la distancia entre eso e inventar algo que era inesperado, es la gran tensión entre el arte y la tecnología. Finalmente, entre el arte, yo no diría tanto entre el arte y la ciencia, porque la ciencia también necesita una enorme invención. La ciencia tiene que despegarse de la parte notarial de la ciencia, que es la tecnología, y ser inventiva. Por casualidad, a mí me tocó estar en una cena en la entrega del Premio Nobel. El año que se lo dieron a Octavio Paz, por suerte me tocó estar en la mesa del Premio Nobel de Física. Y este señor, el descubrimiento que había hecho era el descubrimiento de los quarks. El quark es la partícula de la materia que ya no puede ser medida ni pesada. ¿Qué nos enseñaron siempre en la ciencia positivista? Que hay que medir y pesar, que lo tangible y lo demostrable es lo que cuenta. Y de pronto viene un señor y nos dice que también existe un ser extraño que no podemos medir ni pesar, pero que podemos deducir. Empieza a haber una ciencia que es no solamente deductiva, sino elucubrativa. Es una elucubración. Y en la ceremonia del Nobel hay varios momentos culminantes. Uno es cuando el rey entrega los premios, otro es el discurso que cada premiado da en la academia que lo premió. El de literatura en la Academia de Literatura, el de la ciencia en la Academia de Ciencias. Pero luego hay un brindis que dan en la cena cada uno y que con enorme prudencia, cosa que se olvida en todos nuestros discursos, no puede rebasar más allá de un cuarto de página. El discurso del Nobel en la cena es un brindis, un cuarto de página, regla absoluta, un cuarto de página. Y el que no lo cumpla se lo recortan. Se llama protocolo. Y
Octavio Paz leyó un poema sobre el universo, un problema dedicado a Paracelso, de alguna manera con un eco científico. Y el científico nos contó un cuento de cómo él estaba buscando a un señor que se le escondía, que se llamaba Quarks, y no sabía cómo atraparlo, y se iba por aquí, y se le escondía, y luego por allá, y finalmente lo atrapó con una fórmula matemática, con una elucubración. Lo consideraron genial, dijeron que su descubrimiento es tan importante como el descubrimiento de la ley de la relatividad, porque abre la puerta a la ciencia elucubrativa, y por suerte lo tengo al lado. Y entonces, con un poco de impertinencia, yo le pregunto en la cena, a ver, discúlpeme, señor, a mí siempre me ha interesado saber los genios en qué escalera se subieron, porque ninguno de nosotros vuela. No tenemos alas, pero tenemos escaleras. Entonces, si usted tocó el cielo, ¿en qué escalera se subió? Es decir, ¿qué antecedentes hay? Yo sabía, por ejemplo, que Einstein había tenido el antecedente de un hombre que se llamaba Gustave Le Bon, que inventó la ley de relatividad, pero no inventó la fórmula matemática para demostrarla. Y entonces, él me dijo, es cierto, Gustave Le Bon, tal, y hubo incluso una polémica entre Gustave Le Bon y Einstein en su tiempo. Y entonces le dije, ¿y usted en qué se subió? ¿No? ¿Cuál es su Gustave Le Bon? Y entonces me dijo, para mí, lo que me animó a hacer esto es un jesuita del siglo XVIII, que se llama Athanasius Kircher. Si ustedes van a ver los libros de Athanasius Kircher, son unos libros fantásticos. Inventó edificios que oían, bueno, no paraba. Y yo le digo, a ver, pero explíqueme, porque cuando yo veo a Athanasius Kircher, que es ciencia del siglo XVIII, para mí es como Alicia en el País de las Maravillas. Todos son invenciones, todo es fabuloso. Y entonces me dice, exactamente, Lewis Carroll era un matemático. Y todo Alicia en el País de las Maravillas se puede seguir su invención con fórmulas matemáticas, elucubrativas. Y entonces empezamos a hablar de la ciencia jesuítica del siglo XVIII. Y él me dijo una cosa muy importante. Si el proyecto de ciencia barroca no hubiera fracasado subyugado por la modernidad protestante, que solamente tomaba en cuenta lo que se mide y lo que se pesa, hubiéramos tenido física cuántica 150 años antes. La misma tecnología, simplemente algo más allá de lo normal. La creatividad de elucubrar con rigor, imaginar con rigor. ¿Existe eso? Imaginar con rigor, creo yo, es la fórmula que hacen todos los artistas. No se hace eso en el barroco, ¿no? El barroco tiene su matemática. Y nadie puede decir que se para una gente ahí a improvisar. Incluso en el jazz, la improvisación tiene un patrón específico del cual se desarrollan variaciones. Y a partir de esas variaciones se crea no solamente las notas que se producen, sino se crea la relación con el público y la dramaturgia de lo que se está produciendo para el público. En eso Horacio es un maestro. La relación con el público. Y bueno, yo creo que la literatura, de alguna manera, a la literatura también le sucede este tipo de cosas. Yo, desde el principio, me he preocupado por estar atento a la realidad, por supuesto, a la tecnología y al mismo tiempo imaginar con rigor. La gente a veces piensa, algunas personas que escriben sobre mis libros, y ustedes que los han leído, que mis libros tienen que ver con las 1001 noches o con alguna fantasía, y
tiene que verlo solamente en la parte de las 1001 noches, donde hay un desarrollo riguroso de la imaginación. Pero lo que la gente no sabe es que, por ejemplo, todo mi ciclo de libros sobre el deseo, este que tú tienes aquí, que son los 5 libros, este parece, son 5 novelas, parece el producto de muchos años de imaginación. En realidad, la base de todo esto es una encuesta. Yo entrevisté aquí más o menos a 600 mujeres y a 250 hombres que me hablaran de diferentes aspectos del deseo. Y yo con todo ese material me preocupé por dar cuenta de ello, pero no como sociólogo, no como alguien que está perforando tarjetas, sino como poeta. Es decir, con una metodología de poeta, empecé a contar historias. Y aquí regreso a el descubrimiento que yo tuve de por qué a mí me gustaba y por qué yo quería ser escritor. Les voy a decir, y me cuenta muchos años después de haber estado en la universidad, que en realidad yo quería ser escritor, porque yo vengo de una familia emigrada del norte de México, de Sonora, a la Ciudad de México, que emigró poco a poco y luego ya que estábamos todos juntos, nos juntábamos, salíamos en Semana Santa de campamento, había sobre todo muchas historias. Vengo de una familia que habla mucho, sonorenses muy parlanchines. Y cuando íbamos así, por ejemplo, en el campamento, al regresar teníamos que hacer la cena del perdón, que más que pedir perdón era contarnos cómo habíamos vivido todos lo que habíamos vivido. Y no importaba el final, porque todos habíamos vivido lo mismo. Lo que importaba es cómo lo vivió cada quien y cómo lo contaba para la felicidad de los demás, para crear ese momento de felicidad compartida. Y para mí eso fue motor de todo lo demás. Siendo una persona bastante nerviosa, soy muy nerviosito, una amiga que venía de España y que se casó con un amigo que es muy diferente a mí, me dijo, oye, yo ya descubrí que los mexicanos se dividen en 2. Los nerviositos como tú, que agarran después del café, le están dando vueltas a la taza, y los que son como mi marido, que son hombres hamaca. Entonces, bueno, es cierto, yo soy de los que rompen la taza. Y siendo eso, para mí fue algo fabuloso cuando algo que sucedió en la tecnología, que fue lo que permitió que pasáramos del refrigerador cibernético a la computadora personal. El descubrimiento del microchip, que permitió que hubiera computadoras personales. También por casualidad, cuando yo me fui a Francia y estudié, allá también hice un doctorado en comunicación, aparte de estudiar literatura, me tocó hacer una práctica en la agencia de prensa France Press en el momento en que introdujeron las computadoras para escribir, el procesador de palabras que se llamaba en aquel momento. Entonces aprendí a usar un procesador de palabras cuando había que hacer códigos. Para hacer un acento había que apretar 4 teclas, todos los códigos. Las pruebas salían en hojas, eso ya seguramente ya les tocó a ustedes, que son hojas de 2 colores, con perforadas, bueno, todo eso. Y eso me permitió después ser uno de los primeros escritores en México que usaron computadora para escribir. Yo tuve gracias a que una cuñada mía trabajaba en un banco y se deshicieron muy pronto de una oleada de computadoras personales, yo tuve una computadora personal en 1983, principios de 1983, que se llamaba Wank Televideo. Y es una computadora, era como una maleta de este tamaño, la tapita se zafaba y entonces ahí estaba la pantalla y era una computadora portátil, ¿no? Era increíble, ¿no? Y gracias a eso yo pude ocuparme de más cosas y ser un nerviosito que escribe y que después, en esa época además se perdía muy fácilmente. Uno escribía y ¡puac! Hacías algo mal y se borraba todo, ¿no? Sufrías muchísimo, entonces tenías que estar salvando y bueno, los discos eran unos floppies increíbles.
Y hay otra cosa que para mí ha sido fundamental y es uno de estos enormes paralelos entre las cosas que hacemos los humanos desde siempre y las cosas que hacemos con eso que ahora llamamos las redes. Por cierto, este señor Gustave Le Bon, el de la ley de la relatividad, inventó una cosa que él llamó redes sociales y que consistía en hacer reuniones de gente que pensaba sobre cosas como lo que después llamaban think tank, no think tanks, sino hacían estos grupos de pensar, pero algo muy importante es que lo relacionaban con los salones, como los que describe Proust en La búsqueda del tiempo perdido, en los cuales se habla de música, la movilidad social desafía la inmovilidad de las estructuras sociales. O sea, ustedes todo, La búsqueda del tiempo perdido, la gente piensa que es una crónica de duquesas y de marquesas. Es nada más la historia de cómo la persona más desgastada del libro, que es la amante de Odette, la amante de uno de los protagonistas, se convierte en la persona más snob y codiciada, que es Madame, que es la duquesa de Guermantes, ¿no? Cómo la movilidad social permite atravesar todo ese mundo, ¿no? Pero eso que sucede en el libro de Proust y que Proust pescó también, este señor inventó una manera de hacerlo sistemático, compartiendo por medio de correo. En Francia el correo funcionaba muy bien. Ya todavía en mi época de estudiante, yo estuve en Francia de 1975 a 83, en mi época de estudiante, si yo quería invitar a comer a alguien a las 8 de la mañana, yo escribía una nota y a las 10 de la mañana esa persona, yo la dejaba en el correo, hay oficinas de correo siempre muy cerca de todas las casas, a 3 o 4 cuadras, hay tantas oficinas de correo como estaciones de metro, y la gente a veces tenía el sello y ya nada más la metías. Si yo mandaba una nota a las 8 o 9 de la mañana, a las 12 del día ya la había recibido la persona y ya me había respondido. Es decir, esta enorme red del correo permitía que existiera en el siglo X, finales del siglo XIX, principios del XX, lo que Gustave Le Bon llamó redes sociales. Eso ya existe. Pero hay otra cosa más antigua que para mí fue fundamental y tiene que ver con las facilidades que dan las redes sociales ahora. Fíjense que cuando yo llegué a Marruecos, por casualidad, esto lo he contado en otras ocasiones, me tocó viajar en el sótano de un barco con un contador de cuentos de la Plaza Jma El Fna de Marrakech. Este contador de cuentos venía, como todos los espaldas mojadas, que son los marroquíes, a Francia, se ve que tenía parientes, y regresó en este barco. Y después yo fui a verlo contar historias en la plaza. Esta plaza, muchos años después, como 20 años después, Juan Goytisolo, que vivía por ahí, logró que la UNESCO la reconociera como el primer sitio que fue patrimonio intangible de la humanidad. En aquella época lo llamaban patrimonio oral de la humanidad. Después le cambiaron a intangible, es igualmente equívoco el nombre. Todo es tangible y no, pero bueno, lo llamaban patrimonio oral de la humanidad, porque en esa plaza no hay nada, hay vendedores de naranjas, de jugo de naranja, de puestos de comida y contadores de historias. Y gracias a los contadores de historias, la UNESCO la reconoció como patrimonio de la humanidad. Gracias a los contadores de historias. Y son contadores de historias que no solamente son señores simpáticos que recopilaron historias, sino que algo muy importante. Están contando las historias de la gente del lugar, pero al mismo tiempo se están alimentando de lo que la gente les dice. La audiencia, lo que nosotros ahora llamaríamos la audiencia, el término técnico que estudió una gran antropóloga que se llama Maraini, el término técnico se llama jalka. ¿Qué es la jalka? Los followers de los contadores de historias.
Y entonces estos followers muchas veces son los mismos, algunas veces son otros. ¿Y estos qué hacen? Responden, se meten, añaden, quitan, insultan, se pelean, adoran, odian, todo. Le van dando al relato del que está contando la historia una densidad mayor, que se alimenta de eso que nosotros llamaríamos retroalimentación, o por lo menos así se llamaba en la época en que yo estudié comunicación. Y entonces, ahora las redes permiten, si uno las administra con cautela, sin perder la cabeza, y escuchando, permiten de pronto poner algo de lo que está sucediendo alrededor. O sea, algunos podemos decir que tenemos una jalca, que tenemos gente alrededor nuestro que oye nuestras historias ahora en el mundo digital. Y eso es simplemente una actualización que puede ser buena, chafa, regular, inservible o lo que sea, según lo que cada quien sepa hacer con eso, porque es como todo, son instrumentos. Yo tengo una pala buenísima, pero pues si no la uso, pues es una pala que está ahí, ¿no? Pero yo tengo una mecánica y pues yo tengo una electrónica. Pues sí, pero si no uso ninguna, ni modo, ¿no? Y entonces, según lo que uno haga con eso, el mundo digital de las redes nos permite tener y aprender a usar esa enorme ventaja que tienen los contadores de historias de la Plaza de Marruecos, que es patrimonio oral de la humanidad. ¿Y cuál es la base de saber utilizar eso? Escuchar. Más que hablar, el contador cuenta historias, por supuesto. Es un contador, pero sobre todo escucha. Es antes que nada alguien que está escuchando. Y si la jalca existe, no es para aplaudirlo, ni para insultarlo, ni para decirle estoy de acuerdo contigo, yo también. No, es para que él pueda escuchar la vida que está sucediendo afuera. En Twitter, por ejemplo, yo comencé hace más o menos como 11 años, no, hace 10 años. Y fue muy curioso, porque una de las primeras cosas, yo lo empecé a usarlo como tarjeta postal de viajes. Yo dije, bueno, ahora Twitter es como... Yo me iba de viaje, había una dimensión, no había Instagram, pero había una dimensión que se llamaba TweetPics. No sé si alguno de ustedes conoció eso. Entonces, TweetPics era como las fotos que podías poner en Twitter. ¿Tú conociste eso? ¿Te estás riendo mucho? ¿No? Bueno, entonces, TweetPics duró poco porque vino Instagram, ¿no? Pero yo fui a un viaje a la India y entonces empecé a tomar fotos de un ritual sufi espectacular, que me fascinó. Lo puse y empecé a tener retroalimentación de un amigo en México, de un amigo en Francia, de otro amigo en Inglaterra. Entonces me dijo, oye, fíjate que ahí tal, y sucede a 2 calles de ahí está el otro templo y no sé qué, y ya viste este lugar, a la salida de ahí vas a ver dónde tienen las cabras, que después les hacen los sacrificios, ¿no? Entonces, claro, yo pude gozar mucho más mi viaje gracias a toda la retroalimentación, todas las reacciones que hubo a mis tarjetas postales, ¿no? Que hubo en ese momento. Me acuerdo, puse en el viaje que duró como un mes, puse 100 tarjetas postales, que era nada más una imagen y comentar la imagen, ¿no? Como se hacía en una tarjeta postal, es decir, para mí era el equivalente de una tarjeta postal. Después, 2 o 3 años después, estoy viendo y un amigo escritor escribe, estoy en el Sahara perdido, no sé a dónde ir, desierto de un lado, desierto del otro, desierto del otro. Y entonces yo le escribo, pero si estás teniendo línea, estás cerca de una estación militar. No creo que la tengas por satélite. Y esa es una zona, estaba entre Marruecos y Argelia, y eso, ahí, yo conozco ahí, es una zona militar. Entonces, dime cuál es el pueblo que pasaste, el último pueblo que pasaste, ¿cómo se llama? Y entonces
Me dice tal. Entonces voy y busco mi mapa del Sahara y le digo, ¿hace cuánto tiempo? Y le digo, ¿y qué ves de un lado? Porque yo me acuerdo que había, había una especie de corte así en el desierto se había hundido ahí cerca. Le digo, está como farallón, está del lado izquierdo o del lado derecho. Y me dice, no, del lado izquierdo. Le digo, entonces ves 5 kilómetros adelante y tomas el primer camino de terracería a la izquierda. Y vas a llegar al pueblo de Tamegrut. Y eso, qué cosa más extraña, ¿no? Y eso nos lo da, pues, esta tecnología que de alguna manera es lo que sucedía con las palomas mensajeras. ¿Con qué? No sé. Toda la tecnología es una actualización de medios, de instrumentos, que nos permiten a veces hacer cosas que otros hacían por otros medios, ¿no? Para mí la cosa más extraña sucedió cuando yo publiqué el segundo libro del ciclo de Mogador. Como comenzamos tarde, yo creo que vamos un poquito tarde, ¿verdad? Pero ya vamos. Ya casi vamos a tener que apurarnos. Pues yo traté de que todos mis libros, además, utilicen estructuras tomadas de cosas que no vienen necesariamente de la literatura. Yo pensé, si uno quiere innovar en la literatura, pues puedes hacerlo con los medios de la literatura. Pero cuando me dicen, ¿qué influencias tienen tus libros? Yo les digo, mis libros no solamente tienen influencias de libros, también tienen influencia de la música que escuché, tienen influencia de la persona que me enamoré, tienen influencia de un pintor que conocí, o de algo que descubrí en un museo, o de alguien con quien me crucé en la calle. Todo eso se mete en el arte. Un verdadero creador no es solamente alguien influido por su medio. Un músico no es alguien influido nada más por la música. La música te da instrumentos, te da poder meterte dentro de una tradición, o no, como tú quieras. Y entonces yo dije, ¿de dónde puedo aprender técnicas narrativas, técnicas literarias, pero de otros medios? Entonces yo me di cuenta, por ejemplo, que en los textiles de Chiapas había un tipo de falda que llaman enredo, que es redonda, porque fue tejida en tubo. Entonces no es un rectángulo que se junta, sino que es un tubo. Y hay unas figuritas que cuentan una historia. Pero lo lindo es que uno puede agarrar una, o agarrar la otra, o agarrar la otra, y de todas maneras la historia se cuenta, independientemente de si comenzaste por algo que normalmente parece que fue después o algo que fue al principio. Y entonces yo me tomé esa estructura y con eso conté la historia de mi primer libro, Los nombres del aire. El libro comienza con una mujer que está en una ventana y algo le pasa y después ella camina, pero en realidad está caminando hacia algo que ya sucedió. Pero no estoy diciendo ahora vamos a hacer un flashback, simplemente ella va caminando. Y después cuando el libro se acaba, yo no quise hacer un final tradicional, porque yo pienso, casi todos los libros, la gente tiene la necesidad de terminarlos casi como de tararam, tan, tan, ¿no? Entonces, ¿por qué? También está toda la literatura japonesa que termina sutilmente, los biombos japoneses donde los pájaros se disuelven en el aire. Dije, yo quiero hacer libros que sean como eso, que se disuelvan en el aire. No me atreví a decir, el libro termina diciendo, y entonces el personaje que es la protagonista, digo, se perdió en la sombra. Pongo como los personajes de los libros que uno cierra. No me atreví a decir como los personajes, las figuritas de las faldas que uno se quita. Habría que explicar demasiado. Pero en realidad eso es lo que pensé. Y entonces, ¿qué es esta técnica de tejido? Es una técnica igual que la técnica cibernética.
O sea, cuando empezó todo lo del correo electrónico, muchos amigos míos se sintieron muy modernos y sus novelas están llenas de correos electrónicos. Hasta reproducen el formato y todo eso. Ya todo eso es viejísimo. Ya son como antigüedades, ¿no? Y luego es feísimo a veces, ¿no? A veces no, a veces tiene sentido, ¿no? Pero bueno, ¿qué sucede entonces en este mundo de paralelos? Sucede que nosotros tenemos que volver a poner ante todas este mundo de impresiones que nos chocan, que nos violentan, que de pronto nos hacen sentir que tenemos que estar iniciados en algo nuevo, volver a poner los pies en la tierra y escuchar, volver a escuchar de nuevo y volver a reflexionar en el sentido de todo lo que estamos haciendo para lograr algo de trascendencia, algo que va más allá de nosotros mismos y nos mejora, o simplemente, si es necesario, pues hacer como nuestros perritos, ¿no? Poner un like. Yo creo que ahí cortamos porque aunque tenía muchas más cosas que contarles, pero como comenzamos tarde, si no, no vamos a dar tiempo. No sé si alguien quisiera comentar algo, porque ya a las 7:30 comienza Horacio, ¿no? No sé si está bien que cortemos. Si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna Gracias. pregunta al doctor. No, al contrario, gracias a usted. Sí. Sí, claro. Bueno, mira, yo tengo, si vas a mi página, mejor te doy el nombre de mi página, albertoruizsánchez.com, con Y. Este es un libro que recoge 5 novelas. Yo tengo un montón de libros publicados que son, digo como soy compulsivo, pero son menos. Bueno, cuando comencé a contarles lo de cuando comencé Twitter, muy pronto yo había terminado este ciclo de libros que me tomó 30 años. Yo pensé que me iba a tardar como 6 años escribiendo esto, y me tardé 30, porque desde el primer libro empecé a tener una retroalimentación que yo no podía no escuchar. Y entonces empecé a meter muchas de las cosas de las respuestas de la gente. Por ejemplo, cuando en el segundo libro el personaje es un calígrafo, empecé a recibir fotografías de gente que se puso las caligrafías árabes como tatuajes por todo el cuerpo. Y para mi sorpresa, yo después les pregunté por qué lo hacen y ya se acabó. No, para las preguntas. Sí. Bueno, y entonces acabé esto y me di cuenta que todo yo lo había escrito de noche, pues porque tenía que ir a trabajar. Y entonces, bueno, todavía tengo, pero... Entonces, la mayor parte de mi escritura la hice de madrugada. Y empecé a tomar conciencia de algo que yo no tenía completa conciencia, de que yo soy muy sonámbulo. No, perdón, no muy sonámbulo, muy insomne. Soy completamente insomne. Y no lo sufría. Ahora con la edad estoy empezando a tener que dormir un poco más. Y me molesta como todavía no tener el control de qué y cómo, pero yo antes dormía 4 horas más o menos. Y entonces me di cuenta que todo lo escribí de noche. Y entonces dije, voy a escribir un libro sobre el insomnio. Y estaba yo escribiendo, y entonces escribía a las 3 de la mañana, a las 4, y ponía una idea en Twitter sobre el insomnio, una frase, y alguien me respondía. Entonces ustedes van a ver un libro que yo escribí que se llama Elogio del insomnio, donde mi hipótesis principal es que, por supuesto, hay gente que necesita dormir más, pero hay gente que no necesita dormir tanto y que se atormenta. Entonces, parte del cansancio del insomnio es que está luchando para dormirse y está en una batalla tremenda. Y una de las pruebas que sucede con la gente que sufre su insomnio, yo nunca lo he conjugado con el verbo sufrir, es que está atormentado, dialogando con sus demonios y sus obsesiones y sus problemas, y cuando amanece los demonios se van y se quedan como más ligero. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estamos despiertos en la noche luchando para dormirnos,
no estamos completamente despiertos. Hay una parte de nosotros que está en actitud de delirante. Estamos semidespiertos. Estamos instalados no en la vigilia, sino en una vigilia delirante que nos atormenta. Entonces, parte de lo que yo le aconsejo a algunos que no necesiten tanto para dormir, es que no se atormenten, sino que gocen su insomnio. Yo me preocupé mucho porque me dijeron, si no duermes bien, vas a vivir menos. Y entonces, una vez, por suerte, que estaba yo dando clases en Stanford, ahí tienen un centro de estudios del sueño. Entonces pedí que me hicieran pues que me pusieran ahí a pasar unas noches con electrodos. Y me dijeron, no, pues usted sí necesita menos horas. Algunas personas necesitan menos horas que otras. Y usted es de esos, pues buena suerte. No le pasa nada si no duerme, si duerme menos. Y entonces, bueno, yo cuento en ese libro una primera parte sobre el insomnio en general, lecturas, reflexiones, y después casi 3/4 partes del libro son historias que suceden en esas madrugadas. Sobre todo cuando empecé a recordar que cuando yo era niño de 5 años, todos en mi casa estaban dormidos y yo despierto. Y yo me asomaba a la ventana en la calle de Medellín, en la colonia Roma, pasaban unas mulas que llevaban mercancías al mercado de Medellín. Y yo ya de día quería que me llevaran al mercado para ir a ver las mulas, ¿no? Y entonces, bueno, eso lo cuento. Y eso es un libro hecho también con retroalimentación. Cada uno de los capítulos abre con una frase de las personas que compartieron conmigo el insomnio. Algunas frases muy ingeniosas que nunca se me hubieran podido ocurrir. Entonces, yo soy alguien que trata de escuchar, por lo menos. Y este es el Quinteto de Mogador. Una pregunta. Buenas Hola. tardes. Mencionó la metodología del poeta y fue algo que me llamó la atención. En esa metodología, ¿cómo aparece la realidad, la fantasía y la metáfora? ¿Cómo se mezclan? Sí. Y si es similar esto a la metodología del escritor. Bueno, sabes que yo pienso que un poeta es un escritor. O sea, yo no hago la diferencia entre los diferentes géneros. Yo pienso que tú escribes y ya después ves cómo acomodas lo que hiciste. Por lo menos a mí me pasa así. Yo escribo lo que necesito escribir y luego mis editores tienen que venderlo como novela, como lo que sea. Tengo un libro que en Francia está publicado como novela. Aquí está publicado porque mis editores son más tolerantes, está publicado y ya. Pero en Estados Unidos está publicado como ensayo o como ellos dicen, non-fiction, porque son protestantes, creen en el fetichismo del fiction y non-fiction. Y en España está publicado como poema. Bueno, pero metodología. Cada libro, para mí, cada libro exige una forma distinta. Es decir, lo que yo tengo que decir, porque hay que empezar por eso, tienes algo que decir. Lo que yo quiero decir o lo que yo quiero aprender al escribir el libro necesita una forma. No es que existe la forma novela y yo la lleno con una historia. Yo necesito crear la forma especial. Y ya después alguien lo clasificará como novela o no. En realidad mis libros son collages o lo que sea. Pero metodología del poeta. Este libro lo escribí entonces casi de noche. Escribo el libro sobre el insomnio, entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa en la otra punta de la noche? Porque si duermo algo al amanecer. Pues resulta que yo tengo la suerte de estar casado desde hace muchos años con la misma persona que me aguanta. Y entonces empecé a tomar nota todos los días de qué significa despertar juntos y de qué sucede al despertar juntos. No solamente lo bonito, no todo es erótico, no todo es maravilloso, a veces uno huele mal o hace ruidos. Pero todo, yo empecé a tomar notas de todo lo que significa despertar juntos. Y además, claro, hay grandes enigmas que resolver. ¿Por qué me aguanta, no? Y entonces empecé a hacer cada semana un pequeño texto y hacer un video. Entonces, después que junté 152 videos, o sea, 3 años más o menos de hacer esto, tenía 152 textos, empecé a editar y a hacer algo
que mereciera la dignidad de ser llamado libro. Un libro no debe ser nada más la recopilación de lo que sea, sino para mí, yo extiendo en una mesa y hago una partitura. Y entonces con esa partitura, primero vi por temas, por secciones, y esa partitura me permite a mí crear una composición. Para mí, una obra, un libro es una composición. Claro, hay detalles, hay como se puede hacer partitura de cada poema, de cada sección y de todo el libro. Pero eso me llevó de 152 textos a dejar 48. Gracias. Por favor. Esa idea de la inteligencia, bueno, de la creación muy rigurosa, y bueno, siempre me viene a la mente Piedra de Sol, de Octavio Paz, composición circular, en decasílabos, 584 y 33 estrofas, y todo es circular, todo está muy cuidado. Y recuerdo mucho a Sabines, que les decía a los jóvenes, primero aprende métrica y rima para ser poeta. ¿Qué tanto hay en ese sentido, pensando en dos poetas de este calibre, que trabajaban mucho primero sobre la forma, estructura, y seguramente Roland Barthes, la estructura del relato, hay mucha influencia en cuanto a cómo estructurar, ¿no? ¿Qué tanto, sobre todo para nuevas formas poéticas o literarias, se requiere, o hay formas distintas de trabajarlo, ¿no? Igual como los clásicos, tenían métrica y rima, Sí. y sobre eso era. Los tratados de métrica y rima pueden ser muy complejos. Un grave problema para la creación es que dominar la métrica se convierte en una facilidad. Entonces la gente, por rimar bonito, de pronto hace cosas muy chafas. Así es. ¿No? Entonces el tema es cómo, a pesar de controlar los medios, tú haces algo que sea trascendente y que sea creativo, ¿no? Yo creo que todo es posible, pero incluso lo que parece más riguroso puede ser lo contrario. Y algo que parece, por ejemplo, el verso libre parece algo, eso, como decíamos de la improvisación, algo que no tiene, pero en realidad también. ¿Por qué? Porque las palabras son música y todas las palabras tienen ya una métrica. Entonces, lo importante no es que tenga o no tenga métrica, sino que tenga la métrica tradicional o no. Pero si no tienes la métrica tradicional, tienes otra. Es decir, tú estás usando formas. Si tú eres un pintor y haces un cuadro de 1 metro por 1 metro, o un cuadro de 4 por 4, implica una estética distinta, pero siempre hay una forma. Entonces, alguien que escribe una novela y dice, bueno, comienzo y ya acabo cuando se acabe, pues está siendo tonto, siempre hay una forma, ¿no? Entonces, hay que ver qué haces tú con la forma. Ser responsable con la forma implica hacer lo mejor que puedes con los medios que tienes, y si no, adquirirlos. Quiero aprovechar de una entrevista que te escuché, algo que me dio mucho sentido, sobre todo para los jóvenes, que ¿para qué leer? Y tu respuesta fue, leer para aprender a leer la realidad. Me encantó porque tenemos muchos problemas para que los jóvenes lean. Sí. Y la manera de enfocarlo, me parece, no sé si pudieras un poquito ampliar sobre Sí. esta No, idea. muchas gracias por acordarte. Yo añadiría algo que tiene que ver con lo que hemos estado hablando. Lo que imaginamos también es la realidad. O sea, la gente piensa que la realidad es una cosa y tu imaginación es otra. No, tu imaginación es otro tipo de realidad. Y entonces, leer nos permite leer realidades que pueden aparecer en los periódicos, pero otras que a lo mejor no aparecen en los periódicos, ¿no? Leer la realidad, no sé, es algo fundamental para tener calma en política, para tener la cabeza fría, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y escuchar más lo que la gente está diciendo, los conceptos, hay que cuestionarse todos los conceptos. Si tú no has leído nada, tú crees que el neoliberalismo se acabó, o sea, pero se necesita ser muy ignorantes, ¿no? Para pensar que... Pero lo contrario también, o sea, leer las realidades. Peña Nieto tampoco leía las realidades, ¿no?
No es por criticar pero normalmente los políticos suelen ser muy malos lectores de realidades, porque están en la práctica y la verdad no les importa. Lo que les importa es el funcionamiento táctico, ¿no? Pero yo creo sobre todo que leer es utilizar una de las dimensiones humanas que todos tenemos y que no siempre utilizamos. Hagas lo que hagas, lleves la vida que lleves, todos tenemos la posibilidad de enamorarnos, de quien sea o como sea. Si nunca te has enamorado, yo no te digo que lleves la vida que sea, pero si nunca te has enamorado, hay ya una dimensión humana que no estás utilizando. Entonces, alguien que no haya encontrado los libros que le cambien la vida, no es como alguien que vive junto a la playa y no sabe nadar, o alguien que no aprendió en bicicleta, o alguien que no sabe muchas cosas que vienen en la enciclopedia. Alguien que no ha encontrado los libros que le cambien la vida, es como alguien que en su vida nunca se ha enamorado. Es decir, hay una dimensión humana que no se ha explotado, pero siempre se puede comenzar. Bueno, yo también quiero aprovechar el micrófono. Aplaudieron antes, pero quisiera preguntarle, en este libro que hace rato lo hemos estado mencionando, El Quinteto de Mogador, hace una relación entre escribir y cantar, o escribir y bailar, o sea, escribir con el cuerpo, escribir y formar una pieza de cerámica como un artesano. ¿Qué tienen en común todas las expresiones de arte y cómo se engarzan cada una de ellas? Finalmente hay una unión entre todas estas. Sí. Bueno, yo pienso que además cada una es metáfora de las otras, ¿no? O sea, por supuesto, las palabras tienen música, pero la música es otra cosa, ¿no? O sea, lo que vamos a oír con Horacio es otra dimensión, ¿no? Realmente. Pero hay que escuchar todas esas dimensiones. En la cerámica, sabes, yo soy muy admirador de los artesanos que tienen una sabiduría que va más allá de cómo los clasifiquemos y cómo los estudiemos. En la revista Artes de México, que yo le encargué a una historiadora que entrevistara a uno de nuestros grandes artesanos, que es Tiburcio Soteno, de Metepec. Y entonces, un poco para salirnos del paradigma normal, le dije, pregúntale si él es artista o artesano. Y entonces me encantó la respuesta de él. Le dice, yo solo soy un amante del barro, ¿no? ¿Qué quiere decir finalmente? Que es la materia, ¿no? Eso es cómo se enfrenta. Por ejemplo, uno de los grandes ceramistas del mundo es un señor que se llama Raku, de Japón. Son 17 generaciones que ellos llaman dinastías, la dinastía Raku. Y hace poco le hicieron una entrevista que salió en la televisión, y él, en el siglo XVI, su antecesor que comenzó la dinastía Raku, descubrió que más allá de hacer cosas perfectas, empezó a descubrir lo imperfecto y hacer unas vasijas para el té, unas tazas que son como tazoncitos, que además, bueno, hay toda una teoría de que el ritual del té tiene una relación con el ritual que aprendieron de los misioneros para limpiar el cáliz. Es muy interesante, hay un paralelo. Pero él inventó todo esto y se desarrolla esto como un desarrollo de lo perfecto de la imperfección. Y entonces le dicen, bueno, si usted busca la imperfección, ¿cuál es su reto en la vida, no? Entonces él dice, mi vida, el reto y el sentido de mi vida consiste en luchar contra la indeterminación del fuego. Yo puedo hacer lo que quiera, dominarlo, lo meto al horno y el fuego decide. Puedo controlar la temperatura, pero de todas maneras, lo que va a salir, lo que el fuego va a hacer con lo que yo estoy metiendo, es otra cosa. Entonces yo lucho contra la indeterminación del fuego, ¿no? En el arte es lo mismo, ¿no? Cuando ya controlas las formas, ya no estás luchando contra esa indeterminación, ¿no? Es decir, el fuego es mucho más de lo que yo puedo parecer que lo domino, ¿no? Y ahí Gustavo Pérez, un gran ceramista mexicano, decía, en tal año entré en crisis. Dice, ¿por qué? Porque metí 25 piezas al horno y ninguna se me rompió.
Y entonces, ¿qué quiere decir? Que ya estaba yo dominando perfectamente eso y eso está mal. Se acabó la creatividad. Entonces tengo que reinventarme y volver a luchar contra la indeterminación del juego, ¿no? Y eso, con la danza es otra cosa, ¿no? Yo creo que la danza es una metáfora maravillosa porque además de cantar cuando escribimos, también bailamos, yo creo. Yo creo que eso, hay como un baile implícito en todas las personas y tiene que ver con el corazón. O sea, el corazón baila o no baila o lleva el paso. Muchas veces hablar con otra persona y entusiasmarte, en realidad estás emparejando los corazones y estás bailando. Hay ritmo. Bueno, sí, por ejemplo, cuando yo estoy casado con mi esposa, es hija de cubanos, ¿no? Entonces yo tuve que aprender a bailar para salvar mi matrimonio. Sí. Y entonces ella dice sí, hasta el grado de ponerlo en peligro. Pero cuando yo bailo, yo trato de escuchar el corazón de la otra persona, no ver los pasos, ¿no? Los pasos eso ya viene solo casi, ¿no? No es cierto, pero digamos. Pero hay algo que a mí me sigue asombrando y nunca me ha fallado. A mí, la verdad, soy muy niñero, me encantan los bebés y todo eso. Gocé mucho la infancia de mis hijos. Pero cuando hay un niño llorando en un avión, claro, lo primero que pienso es que está sufriendo, ¿no? Pobrecito. Pero hay gente a la que le molesta. A mí no me molesta, ¿no? Y yo, así como sin querer ser muy entrometido ni nada, yo me pongo cerca y le hago. ¿Sabes qué es? Esto es el ritmo de la clave. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, que es la base del son cubano. Y algo tiene que ver con el corazón, con el ritmo del corazón, pero al mismo tiempo es una interrupción. O sea, tú tomas el ritmo y lo interrumpes. Lo he hecho 11 veces y 11 veces el niño se calla. Y voltea, escucha. 2 veces los niños empiezan a hacer. No lo llevan el ritmo, pero, o sea, ¿qué quiere decir? Que todos bailamos. Bueno, es una gran elucubración. Pero que finalmente todos bailamos, ¿no? Y entonces tú cuando estás haciendo todas las cosas en la vida, pues estás haciendo un baile también, ¿no? Y estás bailando con los otros, estás bailando solo, es mejor bailar con los otros. Hay ritmo, hay ritmo. Okay. Pues agradecemos muchísimo. ¿Y Nada otra más participación? bueno, por favor. Yo también quisiera aprovechar esta gran oportunidad que tenemos el día de hoy. Durante muchos años estudié la tecnología y pensaba que yo era prospectivo y ahora que te escucho veo que siempre iba un paso atrás. No, me digas porque eso. no consideraba esta componente de la naturaleza humana, o sea que la tecnología en la prospectiva era más natural si hubiera considerado esa componente, ¿no? Y me encantaría que nos compartieras tu visión del futuro de la tecnología y la relación con esta naturaleza humana, ¿no? Sí. Bueno, yo creo, porque me ha sucedido cada rato, que el gran componente de la tecnología es lo imprevisible. ¿Ves? ¿Por qué? Pues porque somos bichos imprevisibles, ¿no? O sea, es lo que permite que siga habiendo libros y que la gente que piense que va a desaparecer el teatro porque se inventó la televisión, pues todo se va reacomodando, ¿no? en un ámbito. Pero, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el futuro de los libros? Es decir, yo fui conejillo de Indias, hablando de prospectiva, en 2 veces, una vez en Canadá y otra vez en Estados Unidos, cuando muchas veces yo he vivido de dar clases allá, un trimestre, ¿no? Y nos dieron un prototipo de libro electrónico cuando todavía no existían los libros electrónicos en el mercado. Sony era en esa época la marca más avanzada y mandó a hacer a una compañía de encuestas que nos dieran a los profesores un libro y lo teníamos todo el verano, ¿no? Y pues ya tú anotabas todo lo que pasaba, la pila se acababa, te ardían los ojos,
te daban el libro electrónico con gotas para los ojos. Y tenías que estar cargando la pila cada 15 minutos. O sea, eran cosas así, ¿no? Y entonces, cuando tú participas en una encuesta o así como conejillo de indias en una investigación, tú tienes derecho a pedir ver los resultados, de tal manera que no afecte la privacidad de los demás, etcétera, ¿no? Y entonces yo pedí ver los resultados y era muy interesante porque estos, digamos, tecnócratas, ¿no? O sea, era gente que lo que le interesaba era la tecnología, le aconsejaban a los fabricantes de libros electrónicos que el libro electrónico se pareciera cada vez más a la mayor invención que hay para la difusión de lo escrito, que se llama libro de bolsillo impreso. Y entonces digo, el libro de bolsillo, nadie ha mejorado el libro de bolsillo, dice. Lo que ustedes tienen, obviamente, es una capacidad de memoria mayor, pero traten de que la pantalla no lastime tanto. Entonces empezaron a hacer, se puso de moda una época de poner pantallas como si fueran de papel. Las pilas ya duran muchísimo, puedes almacenar muchos libros. Dice, y luego viene, claro, la parte cruel del negocio, ¿no? Dicen, tengan conciencia de que en el negocio del libro electrónico el contenido no importa. Si se puede, hay que inventar un mecanismo para el que el contenido sea desechable. Lo que importa es que la gente cambie de máquina cada año. Eso era lo que decía Y bueno, en ese vértice vivimos, ¿no? O sea, yo tengo mi colección no he comprado todas las generaciones, pero todavía no, he tratado siempre de que mis libros electrónicos pasarlos de una tecnología a otra. A veces he comprado, entonces, finalmente, sí, el tema de la máquina es más importante para ellos que el tema del contenido. Y para mí, al contrario, lo que yo quiero es poder tener mi libro, ¿no? Y la otra cosa para lo que yo quiero los libros electrónicos, y eso no lo tomaban en cuenta ellos, no es porque ellos estaban pensando en el libro que compras en el aeropuerto, ¿no? Y que puedes viajar. Y de hecho sí, yo viajo, si voy a donde sea, tener 2 o 3 guías en electrónico es mucho mejor que cargar 2 o 3 guías de viaje, ¿no? Sobre todo si vas a un lugar como la India, ¿no? Que necesitas unas guías. Y entonces, eso es una enorme ventaja. Pero hay otra cosa, que es la consulta en las bibliotecas. O sea, el libro electrónico me permite consultar libros en bibliotecas que no circulan de manera impresa, ¿no? Y hay, por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Francia, tú incluso, bueno, puedes pedir que te lo impriman, pero puedes pedir una versión electrónica muy rápido, ¿no? Si no la tienen hecha, te la hacen, ¿no? De un folleto del siglo 15. Es una cosa maravillosa, ¿no? Te inscribes y te lo dan. Entonces, para responder a tu pregunta, hay 2 dimensiones. Una, que la tecnología avance permitiéndonos hacer cosas humanas fundamentales, como las que describíamos, como las que hacen los perros, o como las que hace alguien que va a un ritual trascendente. Todo ese rango, ¿no? Pero paralelamente que nos permita hacerlas mejor, que nos permita justamente con menos medios tener más, ¿no? Entonces todo eso está bien. El gran obstáculo que va a ser que siempre va a haber alguien que dice que te va a querer cobrar inmediatamente, ¿no? Para poder usarlo, que te va a poder estar poniendo obstáculos para que eso suceda, ¿no? Eso es siempre habrá una tensión, ¿no? Pero la tensión, yo creo, no está entre lo tradicional y lo tecnológico. La tensión está entre cómo haces para que eso sea negocio, aunque vaya en contra de las personas, ¿no? Esa tensión, ¿no? Que el negocio empieza a afectar a las personas, ¿no? Nosotros empezamos a hacer Artes de México, pero Artes de México en 88, llevamos 30 años haciéndolo, ¿no? Pero existía desde el 53, pero no teníamos una colección completa. Y entonces un día, en una fiesta infantil, cuando mis hijos iban a fiestas infantiles, ya son muy grandes, un señor nos dijo, yo tengo todo Artes de México, se los voy a regalar. Y ya pasó algunos años, no nos regaló nada, y que nos las deja en su herencia.
y nos heredó pues los 27 años anteriores de Artes de México. Muy lindo, ¿no? Y lo pregunté, bueno, ¿y este señor quién era? Era el padrino de una amiga. Entonces, este señor resulta que es el que inventó que las medias de seda se corrieran. Porque antes eran tan perfectas que no se deshacían. Entonces era un millonario que inventó eso, ¿no? Para que la gente pudiera estar comprando medias todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la tecnología es eso, ¿no? O sea, vamos a tener quien va a inventar algo que nos va a ayudar muchísimo y quien va a inventar que todo eso se echa a perder. Creo yo. Entonces, ¿cómo hacemos para vivir con eso, ¿no? Muchas gracias. Horacio, ¿dónde está? Agradecemos al doctor Alberto Ruiz Sánchez por la conferencia y solicitamos al hermano Enrique González Álvarez haga por favor entrega de un reconocimiento por parte de la universidad. Bueno, cuánta cosa, muchas gracias. Alberto, muchísimas gracias por tu presencia entre nosotros. Realmente ha sido muy enriquecedora tu participación. Eres muy amable y nunca nadie me había regalado un micrófono. No es cierto. No es cierto. Bueno, va con el paquete. No, no es cierto, no es cierto. El reconocimiento al doctor Alberto Ruiz Sánchez Lassi por participar en las actividades académicas y culturales en la conmemoración de los aniversarios de posgrado e investigación y de planeación curricular. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. A ti y a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, qué bonito. Muchas gracias. ¿Lo puedo abrir? Creo que no puedo. Ayuda. Ahí está. Ah, una pluma electrónica. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias, doctor. Muy contento, de verdad. Muchísimas gracias, muchas gracias.